En severo peligro de extinción se encuentra el náhuatl en nuestro país, según la UNESCO. Detrás de todo esto hay una historia que seguro muchos olvidaron, otros no conocieron y algunos que la recuerdan están al frente de múltiples esfuerzos para que no desaparezca. Sumido en una fuerte crisis económica, un reciente golpe de Estado y reformas que despojaron de las tierras ejidales a los campesinos para entregárselas a grandes terratenientes, El Salvador entraba en crisis. La zona occidental fue el escenario de dos frentes simultáneos en contra del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Podéis estar seguro, excelentísimo señor Nuncio, de que la misión espiritual de paz y de amistad encomendada a vuestras altas dotes encontrará siempre el seguido apoyo en mi gobierno. En el primero, un grupo de indígenas y campesinos atacaron las instalaciones militares del gobierno. Y el segundo, una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño inconforme con el resultado electoral que los dejaba fuera del poder en los primeros días de enero. La respuesta del Estado dejó más de 25,000 muertos y trajo consigo el exterminio de la mayoría de la población náhuatl hablante. A través de la masacre provocada por el asesino Maximiliano Hernández Martínez, se dejó de hablar, al menos en público, porque ser una persona originaria, hablar náhuatl, tener rasgos indígenas, tener nombres y apellidos en náhuatl, era motivo para ser asesinados. Hay una hipótesis también que plantea que puede disminuirse un idioma por un lingüicidio, ¿verdad? Lo que significa que se asesinan a las personas que hablan ese idioma. Entonces, no cabe duda que si la represión fue muy fuerte en el occidente, y en el occidente había una población que hablaba náhuatl, y hubo miles de muertos, ¿verdad? Miles de asesinados, entonces sí, esto pudo haber tenido un impacto en la disminución del idioma. Sus tradiciones, costumbres, vestuario, también pasaron a la clandestinidad. Tras la conquista, este era el segundo golpe más grande a la lengua nativa. Los dominadores prácticamente imponen su idioma. Y recuerde que el idioma que va a dominar va a ser el castellano, es el que se va a utilizar para la política, es el que se va a utilizar para las actividades económicas, y entonces paulatinamente se va a ir imponiendo. Un etnocidio al que además se sumó la prohibición del uso del náhuatl. Maximiliano la consideraba una lengua peligrosa que podía ser utilizada para confabular contra el gobierno. Hablar pipil se consideró un sinónimo de rebeldía y comunismo. Para preservar la vida, las personas dejaron de hablar el idioma públicamente, pero se continuó hablando muy en secreto. Parientes, pues, los obligaron a cavar su propia tumba. Después de que ya las habían hecho, los pusieron en línea a la orilla y con una metralleta, pues, y por eso decía mi papá, mucha gente murió asfixiada, ¿verdad? Porque es posible de que no le haya tocado ninguna bala, pero el que estaba a la par se lo llevó y ahí quedó. Los más de 10 años de guerra civil en El Salvador solo intensificaron el desplazamiento forzado de los pueblos originarios. Algunos miembros de las comunidades náhuatl buscaron refugio en países vecinos. Otros migraron hacia las ciudades dentro de El Salvador, donde enfrentaron nuevas formas de marginación y pérdida cultural. Con la aparente paz instaurada en el país, llegaron los esfuerzos de la población náhuatl hablante de reagruparse, dejar la clandestinidad y enseñar la lengua a nuevas generaciones.
cuando empezamos a surgir nuevamente a través de asociaciones, consejos, movimientos y muchas clases de asociaciones y organizaciones para hacerle saber al país, a los dirigentes y al mundo entero que el pueblo nativo, el pueblo náhuatl pipil estaba vivo. El enemigo ahora era más grande, sin armas ni represión. La globalización promovía el uso de idiomas como el inglés y el español en detrimento de las lenguas locales, asociándolo a mayores oportunidades laborales y económicas. Primero, que dicen que no van a sacar nada del náhuatl. Segundo, que dicen que ¿para qué? Ya eso ya pasó, es de aquel tiempo. Y yo creo que es el habla de nosotros. En las ciudades, el uso de lenguas indígenas a menudo está asociado con el estigma y la discriminación. Esto lleva a las personas a evitar hablar náhuatl en público y eventualmente, incluso en privado. Yo con mi familia, con mis niños, igual también nos han discriminado, ¿verdad? Por hablar el idioma y por usar la vestimenta también. Algunas personas como que están muy equivocados y piensan que cuando el ser indígena es ser una persona de menos valor o una persona que no sabe nada. Nenahuatl chuchiguita, nenahuatl chuchiguita, nenahuatl nemiyultu. El sistema educativo urbano rara vez incluye la instrucción en náhuatl. Los niños que asisten a las escuelas en las ciudades son educados en español y las lenguas indígenas no son valoradas ni promovidas. Esto no solo ha ocurrido en El Salvador, sino también en el resto de países de la región. Como parte de mi historia, me gustaría aprender náhuatl. Por la parte competitiva y académica, inglés. Estamos luchando por querer aprender otros idiomas de otros países y vamos perdiendo las raíces de nuestra cultura en idioma. Porque si Guatemala tiene más de 47 dialectos y nosotros solo con uno, y así también las nuevas generaciones sepan, estamos hablando de los niños y las universidades. El náhuatl pipil es la última lengua indígena que sobrevive en El Salvador de las 8 que hablaban originalmente en la región al tiempo de la conquista y las colonias españolas, entre ellas el chorti, pocomame, lenca, cacaopera, chorotega, pipil, xinca y quiché. Los hijos de nosotros como nahuatlantes van algo otros más, pero son pocos, no muchos que se diga, porque así en lo general el náhuatl aquí en Santo Domingo es cierto que hay bastantes nahuatlantes, pero a mucha gente no le gusta. Pero los pocos hablantes de la lengua no sobrepasan los 100. Esto según el último censo oficial del 2017 y coloca a la lengua en la categoría de severo peligro de extinción según la clasificación de la UNESCO. Quieren dice que les decía que vayamos a aprender, pero en náhuatl le decía, ya un machtilla, guaguasúa se gama. Porque en ella, en ganyawi teguite, se llama pulúa. Niknegi nakani natai nikmati, wantai nakang niknegi mami tutigang. Nesiwat paltas quilchiltik, yagi negi munamiktia. Aquí un isnesque, y ya mi mamá así me cantaba, ella me hacía dormir en náhuatl, me cantaba en náhuatl. Total que cuando yo fui creciendo, cuando ya tuve como mis 5 o 6 años, dice en ella, yo ya cantaba. Los indígenas pipiles que han mantenido su lengua son adultos mayores, en edades entre los 60 y los 90 años. La esperanza se va desvaneciendo cada vez que alguno de ellos dice adiós. Mira, en Santo Domingo ya casi, el barrio de Rosario ya casi poco, están otras ahora, buenos que andan así hablando, pues son profesores, dicen, pero eso ya sí hace poco aprendieron. Ya los propios ya casi murieron, la niña Toña y la niña Chona. Yo les digo a las niñas y los niños que aprendan porque al rato ya no estoy, porque ya estoy grande. Y pues sí, se muere uno y ahí se lleva el náhuatl a la tierra.
La mayoría viven en situación de pobreza o pobreza extrema, eso según organismos internacionales como la OPS y la UNESCO. Son muy pocos los municipios donde existen grupos limitados de náhuatl hablantes, 4 para ser exactos: Santo Domingo de Guzmán, Huiznáhuatl, Nahuizalco y Caluco. Ellos están viviendo en mucha precariedad, primero porque ni siquiera están como visibilizados, ¿verdad? O sea, aquí la gente es muy poca la que sabe que hay. Y bueno, como te mencionaba mi hermano, o sea, las personas están mayores de edad, muy enfermas, están muriendo. Nativos es visto como un idioma, en algunos casos, por ejemplo, desde la iglesia, como un idioma diabólico. Entonces, y además ellos han sido derrotados. Y la pregunta que uno se hace, ¿quién quiere hablar el idioma de los derrotados? Es decir, y aunque el mundo ya conmemoraba el Día Internacional de la Lengua Materna desde 1999, en El Salvador no fue hasta el 2017 que la Asamblea Legislativa aprobó que el 21 de febrero de cada año se designara como el Día Nacional de la Lengua Náhuatl. Y en función de lo que establece el artículo 62 y 63 de la Constitución de la República, donde indica que el gobierno está obligado a su conservación y enseñanza. Mi mamá era una delgadita, altita, refajada, hablaba náhuatl, esa era el lenguaje de ella. Ella le encantaba que yo le hablara náhuatl. Háblame náhuatl, hijo mío. Yo soy residente de este lugar. Nahuizalco es mi cuna. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agua. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. ¿Qué es que chihuiticpía? Yay. Yay. Chihuit. ¿Qué mutuga imunan? Nunan tua estrella. ¿Qué tuga imutegu? Tua aye no tua pauya no tua Vicente no tua pauya. Mutechan, ¿qué tuga imutechan? No te tua huitapam. Es justo así como nace la esperanza en Santo Domingo de Guzmán, al occidente del país. Un distrito de apenas 4 cantones, con un poco más de 7,000 habitantes según el último censo, donde menos de un 1% hablan náhuatl, pero donde las Nanatzin han iniciado con la vieja tarea de enseñar a los niños. Yo empecé a aprender náhuatl en la cuna náhuatl a los 2 años y mi abuelita Paula me daba clases. Ha sido fácil porque lo he aprendido desde chiquita y paso a paso y me ha enseñado mi abuelita Paula. Un lugar donde los pueblos originarios han encontrado respaldo en programas escolares. La madre de estos 2 pequeños es docente de náhuatl desde hace ya varios años. Lo que sí, ellos aprenden a no avergonzarse, a hablar en náhuatl y
pues amar sus raíces también, ¿verdad? Así que eso trato de enseñarles a mis hijos, así como el trabajo lo realizo en la escuela o en otros lugares, ¿verdad? Así yo lo veo como un tesoro, ¿verdad? De dejarles esa herencia. La creación y difusión de publicaciones y materiales didácticos en náhuatl ha sido fundamental en este proceso. Libros de texto, manuales y diccionarios se han publicado para poder apoyar el aprendizaje de la lengua. Me siento muy contenta, nunca pensé que de mí iba a salir un libro. Nunca pensé que mi náhuatl era de mucha importancia. Iban a encontrar muchas palabras antiguas, palabras que como hablaba mi pueblo. Además, existen proyectos comunitarios como Cunenáhuatl, que involucran desde el 2010 a al menos 3 generaciones de náhuatl hablantes, con talleres formativos para todo aquel que desea aprender pipil. Bueno, yo como no puedo leer, yo hablo. Y la otra señora que está conmigo escribe. Y así es como nosotros trabajamos. Yo hablo y si no puede ella, me dice qué quiere decir, entonces ella lo escribe. Y así aprenden los niños. El náhuatl es importante aprender porque es algo muy valioso que viene desde muchos años, que los abuelos lo han yendo diciendo a todas las personas y enseñando. El esfuerzo se está diversificando, tanto en método enseñanza-aprendizaje como en las zonas donde antes no se escuchaba de la lengua. En el corazón de la ciudad morena Santa Ana, a través de la música, los niños conocen el pipil. Ayuda a aprender y cuando sea grande puedo hacer una profesora que le pueda enseñar a los niños y así puedo aprender más. ¿Te gusta el náhuatl? Sí, mucho. ¿Te ha costado aprender? Sí, un poco. Empezamos primeramente con la música y él utilizó la música en función del náhuatl. Entonces ahí fue como a mí me empezó a gustar la música en un principio y en función de eso el náhuatl fue introduciéndolo él para darnos mensajes, así como él se los comentaba, enseñarle a uno lo más básico del náhuatl, así como cuando uno empieza a hablar un nuevo idioma. Un método que para este hombre de 78 años, que ya ha dirigido algunos conciertos, puede llegar a dar resultados aún más grandes que fortalezcan el sentido de comunidad y pertenencia entre los participantes. Están así que los niños pues ya están preparando un concierto con canciones sencillas. Y el tiempo va a hacer que ellos tengan una fluidez al hablar y al cantarla, que se les destrabe la lengua. La música está conectando a Santa Ana con sus raíces. Adultos jóvenes también organizan festivales y conciertos. Indesoquixtia, Sangrando Libertad, es un grupo de rock que forma parte del proyecto de revitalización, que además ha llevado el tema a otras latitudes. Las temáticas son que tienen que ver con la cultura indígena, los temas sociales, y pues últimamente también hemos tenido la ventaja de que hay otras personas alrededor del mundo que se han interesado por el tema náhuatl. Hace un mes estuvimos visitando País Vasco, donde estuvimos hablando en un coloquio cultural con la gente que habla de euskera. Que además se abren espacio en lugares como este, que además incluyen títulos en náhuatl para su menú. Se llama Simmerdown aquí en Santa Ana, también tiene su sede en San Salvador y en otros departamentos, y pues ellos nos han apoyado mucho en la revitalización del náhuatl, ¿verdad? Parte de los proyectos que se tienen con ellos es implementar palabras en náhuatl dentro de los restaurantes. Y si de métodos hablamos... Buenas tardes, buen sol, buen día, les dije en nuestro idioma náhuatl, mi nombre es Elías. Este joven se las ha ingeniado.
desde cantar en las unidades del transporte público, plazas y mercados. Yo los animo, ¿verdad? Cuando voy en el bus, que escuchemos que el náhuatl no está muerto, ¿verdad? Que por veces eso piensan, eso me dicen muchas veces. Yo pensaba que ya no existía el idioma náhuatl, ¿verdad? Y yo les digo, no, todavía, y les explico, ¿verdad? En Santo Domingo de Guzmán tenemos hablantes. Hasta clases en línea 2 veces por año, en módulos que sobrepasan los 15 estudiantes. Y las clases son de 7 a 8, es 1 hora a la semana, son 20 clases en total. Hacerles el llamado para que estén pendientes también, ¿verdad? La Iniciativa Portadores de Náhuatl, así se llama el grupo en el que yo estoy. IPN, tenemos página en Facebook, en YouTube también, Instagram, TikTok, y ahí se va a anunciar, ¿verdad? El próximo curso va a empezar en agosto. Sepual Nikistilia Kastul Gesginaga Suxuljek Naga Makwil. Y están aquellos que no han desaprovechado el boom de las redes sociales y las plataformas digitales, como Héctor Martínez, docente y náhuatl hablante. Es todo un proceso que he llevado a cabo. Primero empecé como autodidacta, buscando información, buscando libros, buscando materiales. Comencé a visitar los pueblos, comencé a visitar Santo Domingo de Guzmán en Sonsonate, que es donde es el municipio que más nahuatlantes tiene de El Salvador. Estos esfuerzos no solo son en El Salvador, sino también en el resto de países de la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que en medio de diferentes contextos también han llegado a reducir la cantidad de personas con lengua nativa. Tenemos algunas que ya no tienen hablantes en Costa Rica, por ejemplo el Brorán, o que tienen hablantes con una competencia, digamos, reducida, como el Brunca, y otras que están ahí más o menos en el medio, como le decía, el Maleku, el Bribri, el Nove, y otras que están mejor en algunas comunidades como el Cabécar, aunque hay comunidades cabécares en las que la lengua no se transmite desde hace muchísimo tiempo. Para poner en perspectiva, compartimos el porcentaje de la población con lengua nativa en la región. Guatemala reúne la mayor cantidad de población originaria. Según los datos del Compendio Estadístico de Pueblos del Instituto Nacional de Estadística, INE, del 2022, el idioma maya más predominante es el quiché, con un 27.1% de población que lo habla, seguido del quechí con un 22.1%, el cachiquel con un 17.2%, el mancón con un 13.6% y celebran el 23 de abril como el Día del Idioma. Una cosa es preservar la lengua indígena, pero otra cosa es también dignificar al indígena, porque si bien es cierto, en Guatemala las lenguas indígenas están vivas, pero si ves las poblaciones siempre son personas en extrema pobreza, que están incluso a veces pidiendo o en condiciones paupérrimas, los que están en los estratos más bajos de la sociedad. Honduras tiene una menor proporción de hablantes de lenguas indígenas comparado con Guatemala, es del 5 al 7%, con lengua garífuna, misquito, pech, tolupán, tahuaca, chorti. En Nicaragua, la población indígena y afrodescendiente se concentra principalmente en la región autónoma de la costa caribe, con un 5% de la población. Y Costa Rica, con aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población que habla lengua como bribri, cabécar, maleku, boruca, derraba, guaymi. No viene, sino surge de la propia comunidad, pues tiene muy pocas posibilidades de éxito. Entonces tiene que ser algo de las propias comunidades, de las personas de las comunidades, con apoyo, está bien, del Estado, de otras instancias, de las universidades, por ejemplo. Otro reto, que creo que es el reto en general para toda la región centroamericana, siempre en todos los temas, es una mayor integración, una mayor gestión de la comunicación, de compartir experiencias. Los pueblos originarios continúan en la lucha por figurar en el mapa cultural. Los estados deben de responder no solo a sus necesidades, sino también a los retos que implica mantener vivas sus raíces.